Hola, ¿cómo les va? Hola, ¿Cómo andan? Ante todo, disculpen la demora. eh, Tuve un pequeño inconveniente, pero bueno, ya. Acá estamos, ¿sí? 2 minutitos, que comparto pantallas. Antes de seguir y mientras preparo una cosita acá, les quiero consultar si quedó alguna cosita en duda respecto del tema de contratos, que me gustaría ya darlo por cerrado. Habiliten por favor los micros y los micrófonos y me cuentan. Bueno, están Creo que todo quedó claro. bueno, ok. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ¿no? Sí. Bueno, entonces, cualquier cosita después me mandan mail o me consulta por WhatsApp, lo que ustedes quieran, por cualquier canal que ustedes quieran, cualquier duda que hayan tenido respecto al tema de contratos, ¿sí? Bibliografía, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que quiero ver hoy? Hoy vamos a ver el tema de la responsabilidad de la administración pública. ¿Qué es este tema? Eh, Nosotros muchas veces vamos a encontrar que la administración genera algún tipo de perjuicios a los administrados. ¿Cómo puede ser esto? Mejor dicho, la pregunta es, ¿la administración puede generar algún inconveniente a los administrados? Nosotros hemos hablado en repetidas oportunidades que la administración buscó el interés general, que la administración tiene un montón de, relacionado con otros temas, que la administración tiene un montón de prerrogativas que apuntaban a algunos poderes que le daba el ordenamiento jurídico, la ingeniería jurídica de la diagramación o del diseño organizacional, porque la administración tenía en sus estratos, en sus organigramas, eh, gente u órganos u entidades u oficinas que tenían un saber profundizado en todas esas cuestiones que hacían el interés público, ¿sí? Entonces, ¿la administración puede generar algún inconveniente a los particulares? Bueno, la respuesta es que en la búsqueda de ese interés general, vamos a encontrar que muchas veces la administración eh, realiza algunas actividades que generan perjuicios a los administrados. Es decir, que la administración puede generar algún inconveniente a los particulares que lo pongan en una relación causal en la cual tenga la obligación para remediar esos perjuicios ocasionados a los administrados. Lo que nosotros vimos en su momento cuando cursábamos las materias de obligaciones y cuando analizamos el tema de responsabilidades, bueno, acá de nuevo vamos a tener que repasar algunos conceptos, ¿sí? Para ponernos en foco, porque efectivamente la administración tiene algún tipo, o puede generar algún tipo de inconveniente a los particulares. Hay que revisar la jurisprudencia y ver eh, que muchas veces la administración está condenada por efectos dañosos. Hay una máxima en la casuística jurisprudencial administrativa en la cual se dice que la municipalidad es el señor y guardián de todo lo que pasa en los espacios públicos
de la administración, en los espacios públicos digamos, del partido. Nosotros muchas veces nos encontramos con personas que dicen, miren, estaba andando por la calle y me metí en un bache y destrocé la cubierta y no sabés lo que sea la cubierta. Bueno, se enojan y recambian su cubierta averiada. Y realmente esa persona podría hacerle una, una reclamación a la administración. Y en caso de no repararla, podría llegar a haber un caso judicial. ¿Sí? O las situaciones digamos, que pasan en determinados lugares que pueden generar a que la administración sea condenada por eventos dañosos. Hace no mucho tiempo, eh, la, la provincia de Santiago del Estero fue condenada por un caso de responsabilidad administrativa por una familia que, yo creo, Pedroche era el caso, la familia era gente creo que de la provincia de Buenos Aires, pero la cuestión que van de- en una especie de encuentro, vuelven a Santiago del Estero a una especie de encuentro familiar, a algunos de los integrantes de- de la familia se había recibido de la carrera de enfermería, entonces vuelven para hacer alguna especie de festejo o en un plan familiar de reencuentro, ¿no? Eh, bueno, la cuestión no estaban en la localidad de Santiago, sino en la provincia, la cuestión que eh, había un canal cerca, hubo un caso muy desgraciado porque deciden ir a refrescarse ese canal. Eh, el canal pasaba por debajo de un puente, en ese puente se generaba una especie de embudo donde se generaba en algunos momentos, de acuerdo a cómo venía la fuerza del agua, se generaba una especie de succión. La cuestión que el resultado de esa jornada, digamos, veraniega, ese plan de encuentro familiar, terminó con dos infantes muertos, uno de los chicos, uno de las personas que iban al cuidado de ellos cuando se fueron a meter, los intentó socorrer, también terminó, el papá de los chicos también terminó, falleció en un intento de socorrerlos, ¿sí? De tres menores solamente uno pudo, por una casualidad del destino, salvar su vida, ¿no? Eh, la Corte Suprema terminó condenando o terminó admitiendo la responsabilidad de la provincia por no haber tomado las medidas para que esa situación no pase. ¿Sí? Intervino ahí la Corte Suprema, ¿no? Eh, bueno, nada, no me quiero extender en este fallo, ese fue el caso, pero la cuestión que por esa situación, ¿sí? La administración terminó siendo condenada. ¿Sí? Entonces, bueno, el Estado tiene que resolver ese tipo de situaciones. Puede hacer que algunas situaciones o algunas instalaciones que están al cuidado de la administración no generen daño, no, quizás eso sea imposible, pero sí tienen que tomar todas las medidas de resguardo. ¿Sí? En este caso puntualmente se habló de la colocación de barandas, de la colocación de carteles indicando la peligrosidad de tomar baños, e inclusive en el mismo juicio hubo alguna prueba técnica que indicaban que quizás poniendo un enrejado en una parte del canal, por ahí hacían que
la posibilidad de que esa succión atrape un cuerpo en una cosa imposible. Es decir, esas muertes podrían haber sido evitables. Muchas veces también los agentes de la administración, cuando están tratando de intentar resolver alguna situación que se asocie con el interés general, termina generando perjuicios. El ejemplo de un patrullero persiguiendo a algunos delincuentes encontrados en flagrancia, quizás puedan generar algún perjuicio en bienes de terceros, ¿no? Si chocan a algún otro auto, que nada, cuando ustedes ven que cuando un patrullero está en una situación de actividad para resolver algún hecho delictivo de flagrancia, claramente viendo un coche yendo en velocidad, pues pueden generar un perjuicio, ¿no? Entonces, estos son casos donde, algunos, estos que vimos, o de lo que estamos hablando, en donde instalaciones pueden generar algún perjuicio, en donde un agente intentando resolver, por supuesto que no estamos hablando de casos comúnmente conocidos como de gatillos fáciles, ¿no? Sino de profesionales tratando de resolver alguna situación para la cual ellos están contratados y están realizando gestión, pueden llegar a generar algún daño. Entonces, ante la situación de si esos actos deben omitirse, o de esas actividades pueden omitirse, bueno, no. Hay situaciones en donde algunas instalaciones generan daño, pero tienen que estar tomadas todas las medidas para que esos daños sean minimizados, mitigados. Quizás esos daños, esas posibilidades de daño pueden terminar siendo inocuas o inertes, ¿sí? Y si esa posibilidad no existe, tomar las salvaguardas para identificar la presencia de un peligro para los particulares, ¿sí? Para los administrados. Ante situaciones en las cuales los daños no pueden ser evitados, bueno, la administración también tiene que tomar algunas decisiones para resolver el sacrificio generado a un particular. ¿Cuáles son los fundamentos en los cuales podemos decir que la responsabilidad, o podemos decir que la administración pública tiene que atender y hacerse cargo de los daños producidos? Esto, y es la filmina que acá les estoy compartiendo, tiene que ver con puntualmente con los fundamentos de la responsabilidad del Estado, ¿sí? Están viendo la filmina, ¿no? Me dijeron que me habían dicho que sí, ¿no? Sí. Sí, sí se ve. Sí. Bien. Entonces, los fundamentos entonces de la responsabilidad del Estado. Hay una teoría denominada la teoría del sacrificio especial, ¿sí? Que dice que el Estado existe en base a sacrificios efectuados por los particulares. Ahora, ¿cuáles son estos sacrificios? Los sacrificios ordinarios, no los sacrificios especiales. Ahora vamos a ver qué es esto del sacrificio especial. ¿Cuáles son los sacrificios ordinarios o normales de los administrados por los cuales el Estado existe como tal o la administración existe como tal? Los escucho. ¿De qué manera nosotros contribuimos para que el Estado o la administración o los diferentes entes, las personas que trabajan para el Estado, las personas que generan esa búsqueda para el interés general,
puedan desarrollar sus actividades, para que obviamente cobren su sueldo, para que el Estado tenga los recursos para atender a determinadas compras, Por los Sí, impuestos. claro, y por los servicios, las tasas. exactamente, los impuestos, podemos decir en términos generales, impuestos, tasas, contribuciones. ¿eh? Ese es el sacrificio ordinario. Se supone que la administración no puede, o el Estado no puede exigirnos más que esos. Pero hay momentos determinados donde una familia pierde, o de un administrado pierde o da algo más. ¿Sí? Vamos a suponer el, el- el titular de un predio contiguo a donde se está generando un incendio. Vamos a suponer que hay una fábrica, ustedes deben tener fotos en su cabeza donde crónica marcando incendio en la fábrica tal o puntualmente acá en Mar del Plata hace menos de 2 años creo hubo un gran incendio en una fábrica y bueno, los habitantes de ese lugar tuvieron que estar durante mucho tiempo sin poder eh, acceder con los vehículos a sus propiedades y no estoy hablando del local que se incendió, fue creo que el incendio más grande de Mar del Plata en los últimos no sé cuántos años, sino que además hubo vecinos que tuvieron que ser evacuados por unos días, ¿sí? No podían volver a sus hogares. Esas personas eh, tuvieron un sacrificio especial. Mientras nosotros no disfrutábamos nuestras casas, mientras sacamos el auto de nuestras cocheras, volvíamos, estacionábamos en la puerta de nuestra casa, eso, las personas que vivían en esa zona realmente tuvieron algún sacrificio especial, ¿sí? Tuvieron algunas molestias que tuvieron que aguantarse porque los bomberos rompieron su casa para tratar de que el incendio no se descontrole o no tome otras propiedades. Y, y bueno, a partir de esa situación tuvieron que tener un sacrificio que afectó, como dice la Filmina, de manera desigual y desproporcionada la equidad que debe imperar para evitar injusticia. ¿Sí? O sea, de ellos no hicieron absolutamente nada para soportar esa injusticia o esa inequidad que implicaba que mientras nosotros íbamos y veníamos, salíamos y entrábamos como queríamos en nuestra casa, ellos no. Entonces ellos tuvieron un sacrificio especial. Y el sacrificio especial, según esta teoría, no es adecuado, no debe pasar. ¿Sí? O por lo menos no están obligados a soportar. Entonces, ese sacrificio especial tiene que ser resuelto. ¿Sí? Y si no se puede resolver de manera material, se va a resolver de manera efectiva. ¿Sí? Debe ser resuelto a partir de una cuantificación económica de los daños. ¿Sí? Entonces, cómo va a traspasarse ese sacrificio individual y especial de esos administrados a la generalidad y a la manera ordinaria de resolver los sacrificios? A partir de una indemnización que la administración le pague al particular, que lo va a pagar con los recursos del Tesoro Público. La contribución al Tesoro Público se hace a partir de los sacrificios ordinarios. Entonces, la teoría del sacrificio especial dice esto que vimos acá, que el Estado existe solo en base a sacrificios ordinarios efectuados por los particulares. Y cuando hay un sacrificio
no ordinario, un sacrificio especial, un sacrificio particular de alguno, entonces la administración tiene que resolver. Otro fundamento es la igualdad ante las cargas públicas. ¿Sí? Se entiende que todos los particulares son iguales ante la ley y si alguna tiene algún evento dañoso, entonces la administración tiene que indemnizar. Fundamentado en el artículo 16 de la Constitución Nacional. Bien, otro de los fundamentos es la falta de servicio, la teoría de la falta de servicio. Nosotros, bueno, la semana pasada hablamos de servicios públicos. Volvamos a hacer una abstracción, no identifiquemos, acá no habla de servicios públicos, sino la falta de servicio. ¿Sí? No nos vayamos a lo que vimos la semana pasada. La enfermera dice, el particular tiene derecho a un correcto funcionamiento de la administración, que se traduce en la indemnización en el caso de daño generado por una prestación defectuosa. La provincia de Buenos Aires tiene varios fallos condenatorios de responsabilidad derivados del incorrecto funcionamiento del servicio del registro de la propiedad inmueble. Creo que nosotros, corríjanme, porque los cuatrimestres pasan rápido, lamentablemente, digo lamentablemente porque también el tiempo pasa rápido y uno se va volviendo viejo, ¿no? Eso no es una preocupación cuando uno tiene menos de 30 años, después eso empieza a preocupar. Entonces yo hay veces que digo esto lo mismo y capaz que lo mismo con los del cuatrimestre anterior. Nosotros vimos lo que hace el registro de la propiedad inmueble, sé que hace poquito lo hablé aquí, pero no sé si con ustedes o con la corte anterior. El registro de la propiedad inmueble, ¿hablamos de lo que hace? ¿Hay alguien ahí? Para mí no lo vimos, para mí lo nombraste. Bueno, entonces el registro de la propiedad inmueble es la única organización que reúne todos los datos de las situaciones dominiales de todos los inmuebles de la provincia de Buenos Aires. Cada vez más, los registros son provinciales. Todas las provincias tienen un registro de propiedad. Entonces, si nosotros queremos embargar una propiedad, se lo vamos a pedir al juez. El juez, si se dan las condiciones, nos va a habilitar en embargo. Pero para que eso termine de estar embargado, el juez va a dictar un oficio dirigido al jefe de registro de la propiedad inmueble. Nosotros lo vamos a tener que diligenciar, nosotros como abogados los vamos a tener que diligenciar para hacer que el jefe de la propiedad inmueble se entere de lo que resolvió el juez. Entonces, ¿qué va a hacer el registro de la propiedad inmueble? Va a inscribir esa medida en el dato de la propiedad. Todas las propiedades inmuebles tienen un legajo, un folio, es decir, una numeración que a los efectos metódicos y a los efectos de que ustedes entiendan, vamos a decir que es una numeración que es irrepetible, que lo podemos asignar como si fuera un documento de identidad de las personas. Bueno, las propiedades inmuebles también tienen su documento de identidad. ¿Sí? Está conformado por un número que corresponde al partido donde está esa propiedad y otro número un poco más extenso de 5 o 6 dígitos que manifiestan el dato dentro de la propiedad dentro del registro. Y si son propiedades si son propiedades
en el régimen de propiedad horizontal, le va a seguir una barrita con un par de números más posteriores. En ese registro, y en el registro de la provincia, y en ese legajo, se van a anotar todos los gravámenes que tengan la propiedad, todas las titularidades que tenga esa propiedad. Y todo levantamiento del gravamen de la propiedad, o sea, de que los gravámenes que haya tenido que ocurran. Y además también van a anotar todos los certificados emitidos. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos que si hay un certificado emitido en menos de 90 días, bueno, hay una operación inmobiliaria que se está generando con esa propiedad. Entonces, la propiedad tiene una planchuela, esa planchuela tiene 4 columnas donde está titular en la número 1, la columna número 1. Gravamen en la columna número 2, levantamiento de gravamen en la columna número 3, emisión de certificado en la columna número 4. Solo la provincia tiene ese servicio. No hay registro paralelo. La provincia lo asumió como una función que debe realizar. ¿Ok? Y no hay otro servicio que nos preste ese dato, esa información. ¿Sí? La provincia lo asumió. Para lo que a nosotros nos interesa es el Estado lo asumió, la administración lo asumió. La doctrina de la falta de servicio indica que si el Estado asumió la prestación de un servicio determinado, en este caso de un servicio jurídico, la prestación tiene que hacerse de una única manera y que es a partir de un servicio adecuado. Y si hay un inconveniente en la prestación de ese servicio, se presenta lo que se denomina la falta de servicio. Y si esa falta de servicio o la prestación de ese servicio de manera incorrecta o defectuosa ocurre y esa falta de servicio genera un gravamen en un particular, entonces el Estado tiene que resolver esa prestación defectuosa, indemnizando el daño generado. ¿Se entiende? Este es otro fundamento por los cuales decimos que el Estado, si genera un perjuicio, tiene que resolverlo. En este caso, si es a partir de una falta de servicio, tiene que estar circunscrito en este fundamento. El caso que les comentaba de Pedroche es una clara falta de servicio. ¿Sí? El Estado determina, los canales son corrimiento de agua de manera artificial o semi-artificial, ¿no? O sea, no hay un río que pasa por ahí, no es un evento de la naturaleza, sino que es algo que se genera para el desagüe de aguas más arriba, sin generar eventos ni complicaciones en otros lugares. Muchas veces se hacen para transformar en fértil a alguna tierra infértil. La cuestión, como sea, es que si el Estado decide que un canal va a pasar por un determinado lugar, no puede generar esa situación un daño a las personas. Y si hay alguna situación en la cual un peligro se manifiesta, el Estado tiene que hacer visible ese peligro. Ahí también, en Pedroche, hay una falta de servicio. ¿Ok? Bueno, hay otros casos en donde, nada, puede presentarse un caso donde el Estado, a partir de una determinada decisión, genera un empobrecimiento a una persona directamente relacionado con un enriquecimiento a su propio bien. Cuando el Estado se apodera de algo que le pertenece a otro. Entonces ahí habrá unos enriquecimientos sin causa, ustedes conocen esta figura,
a partir de Civil 1, Civil 2, de Civil Parte General o de obligaciones, entonces también el Estado debería indemnizar. Y por último, o mejor dicho, en la línea de fundamento de la cantidad de casos que el Estado ha tenido, también podemos identificar que muchas veces se ha condenado en la administración a indemnizar a un particular a partir de que la administración, por errores interpretativos o por arbitrariedades, ha avanzado sobre derechos adquiridos a los particulares. Entonces, ustedes saben, ya por el conocimiento incorporado en derecho constitucional, que los derechos adquiridos forman parte, en términos de propiedad, de el patrimonio de los particulares. Entonces, cualquier afectación a derechos adquiridos de los particulares que provoca algún gravamen debe generar una indemnización. Estos cinco hitos, estos cinco fundamentos son fundamentos en los cuales si uno hace una revista o una lista o un análisis de las veces en que la administración ha resultado condenada, ha encontrado algunos de estos datos como fundamento del fallo. ¿Sí? Niños, ¿alguna duda hasta ahora? No. Muy bien. Quiero ver si están todos. Entonces, bueno. Entonces sabemos que la administración, cuando un policía intenta perseguir a una persona que cometió un delito, puede generar un perjuicio, cuando la administración, cuando quiere generar la fertilidad de un suelo o cuando quiere evitar inundaciones de aguas arriba, realiza un canal, cuando quiere resolver algún daño inesperado, cuando está tratando de apagar algún incendio, puede generar daño, daño a las personas o a las propiedades contiguas, y entonces la administración va a tener que indemnizar, puede llegar a generar un daño y por lo pronto va a tener que indemnizar. Cuando clasificamos la responsabilidad, vamos de nuevo a encontrar este cuadrito que ustedes claramente conocen desde hace rato. Vamos a encontrar los tipos de responsabilidad. Existe una responsabilidad contractual, ¿no? Cuando el Estado Nacional, por más que el funcionario político explicite como quiera una decisión, pero cuando hay contratos de la administración con los particulares, si uno si el funcionario decide interrumpir un contrato, vamos a suponer el contrato que tenía con el Estado con el grupo Marzán, con el Estado que tenía con el grupo Repsol, para recuperar aerolíneas argentinos, para recuperar YPF, bueno, va a tener que indemnizar a quienes son los titulares del contrato. Hay responsabilidades muchas veces contractuales en las cuales la administración tiene que resolver. ¿Sí? El grupo Marzán o el grupo Repsol o Repsol S.A. Contrataron con el Estado y tenían por una cantidad de años determinadas usufructuaciones de algunos servicios públicos, la explotación de combustibles, la explotación de la línea aérea de bandera, ¿sí? Y el Estado resolvió interrumpir ese contrato. Bueno, el Estado tuvo que pagar por la interrupción de esa vinculación contractual. También existen responsabilidades extracontractuales. Muchas veces los actos, el policía corriendo a un delincuente, genera daños a los particulares. Entonces vamos a focalizar, si no hay ningún abuso,
de la fuerza, esa responsabilidad contractual, perdón, extracontractual, a partir de una actividad lícita. ¿Sí? La de canal navegable también, una actividad lícita. Ahí la administración quiso realizar un bien, quiso alcanzar el interés general. En ese percurso, en ese transcurso, generó un daño a un particular. También existen daños por actos ilícitos. Muchas veces la administración puede resolver, tomar determinados actos, pero sabiendo claramente que está realizando una actividad ilícita. Ahí es cuando encontramos actividades dolosas, es decir, cuando hay un evento de corrupción que genera un perjuicio en particular. ¿Sí? Eh, ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan qué quiere decir el desvío de poder? No, la verdad que no. El desvío de poder es Utilizar a la administración con fines distintos. exactamente el funcionario. El funcionario, nosotros tenemos la visión del funcionario como un tipo poderoso, ¿no? Como un tipo que puede hacer cualquier cosa. A partir de que ustedes fueron profundizando en esta materia, ya saben que eso por ahí no es tan así. El funcionario no es que pueda hacer cualquier cosa, no está revistado en un poder que le permite manejarse con arbitrariedad, y hay mecanismos de control que pueden andar mejor o peor, lamentablemente. Y saben ustedes que el funcionario tiene que conducir ese alcance o el camino de la administración al alcance del interés general. ¿Sí? Para eso le da al funcionario, sí, una serie importante de poderes. ¿Sí? Ahora, esos poderes el funcionario no lo puede utilizar ni para beneficiarse personalmente, ni para beneficiar a un tercero, ni para perjudicar a un tercero, si no hay un fundamento para realizar esta cuestión. ¿Sí? Cuando pasan esas situaciones, cuando se beneficia el funcionario de manera inadecuada, cuando beneficia a un tercero de manera inadecuada, cuando Discúlpame. sí. Yo pensé que eso estaba encuadrado en el enriquecimiento ilícito directamente. Sí, podría o no. Está Pero, muy, muy finito ahí la división. mira, mira, cuando vos beneficiás a un tercero, lo vamos a hablar así con todas las letras, estás hablando de un entramado de corrupción, los amigos del poder. Las empresas o personas que no quiero dar nombre porque no sé cómo terminaron las No, causas. está bien, entiendo. Sí. Nunca vamos a terminar de resolver porque claramente están politizadas algunas causas, pero lo voy a dar igual. El caso de Lázaro Báez y esta cuestión, por tomar un ejemplo reciente, no por tomar partido de nada. Ahí claramente, bueno, vamos a suponer que estaba acusado un determinado gobierno de querer beneficiar a un tercero de manera inadecuada, adjudicándole obras o utilizando el plan de ingeniería estatal para adjudicarle obras a esa empresa y no a otra. Se supone que la administración tiene que ser neutral. Es más, lo vimos en alguna de las clases anteriores, cómo tenía que ser el procedimiento de selección de contratistas. Si ese procedimiento está dirigido para crear una persona, ahí se está generando un desvío de poder. Se están utilizando el poder de la administración pública que tiene, que ustedes ya saben hasta todo el partido, que son muchos, para beneficiar a una persona. ¿Sí? Cuando utilizamos la FIP para, y ahora sí, ya no voy a dar nombres porque
porque no lo quiero hacer. Voy a hacer un ejemplo abstracto. Para perseguir a una persona porque es una crítica a un presidente o una persona de gobierno, también estamos haciendo desvío de poder. La AFIP tiene que producir su actividad para recaudar y para perseguir a los deudores, no para generar datos para que utilice un presidente para exponer a una determinada persona. ¿Ok? Y bueno, entonces, ahí estás utilizando la administración para generarle un perjuicio a alguien, eso no puede pasar. Eso es un desvío de poder. Entonces, esas personas, si se consideran agraviadas, injuriadas, y si le hacen un juicio a la administración, bueno, todos nosotros vamos a tener que, el ejercicio siguiente, cuando la administración decida qué impuestos cobrar y los montos de esos impuestos, bueno, va a haber una determinada cantidad de dinero para cumplir con las indemnizaciones para estas personas. ¿Sí? Eh, el funcionario puede ser castigado también, puede ser requerido para indemnización, sí, lo vamos a ver más adelante. Pero yo, si soy una persona que fui injuriada por un funcionario público, antes de ir por el funcionario, capaz que ese funcionario, cuando llega la sentencia, no tenga ningún bien, voy a orientar eh, mi actividad judicial contra la administración. Quizás lo ponga también al funcionario, pero no está necesariamente invitado o no está obligado a participar de ese juicio. ¿Ok? Esas son las acciones dolosas que generan los ilícitos. El desvío de poder. Sí, lamentablemente no hay mucha jurisprudencia. El desvío de poder, entonces, para pasar al limpio, se produce cuando la administración busca beneficiar inadecuadamente al funcionario o a una persona que no debería ser beneficiada o para perjudicar a alguien. Desvío de poder. ¿Por qué? Porque el poder que desde la administración y está fundamentado para perseguir el interés general, termina siendo para perseguir un interés personal que es del funcionario. Genera responsabilidad de la administración. Y hay también acciones culposas. Es cuando está desprovisto el tema del dolo. Lo que le decía lo que les contaba hace un ratito con el informe, con lo que les había contado, que la administración decide que ese servicio jurídico de información de las propiedades solamente la emite el gobierno provincial. ¿Sí? ¿Qué pasa si, y lamentablemente pasó y muchas veces, si la administración se equivoca porque carga mal el dato, porque hay una confusión en la demarcación del límite de la propiedad? ¿Qué pasa si dice esta propiedad pertenece a alguien y en realidad esa propiedad ya había sido vendida o está cuando está demarcando o cuando está identificando el certificado con el terreno materialmente dicho, abarca otra zona? Obviamente esto se genera por la carga equivocada y errónea del dato en el registro. Entonces, puede generarse el dato grabarme con eso, sí, claramente. Les voy a contar un caso. Ferrocarril Oeste contra Provincia de Buenos Aires. Ferrocarril Oeste era una línea férrea, una empresa que explotaba una línea férrea. Necesita realizar una serie de talleres y construir una serie de talleres con un centro de operaciones, entonces compra una propiedad lindera a donde pasaba la vía férrea. ¿Sí? Es un caso de la década del 40 del siglo pasado, un caso muy viejo. ¿Qué pasa con este caso? Pasados algunos años, el taller ya estaba hecho, la línea de operaciones ya estaba hecha.
Pasan los años y se presenta una señora ante la empresa y le indica que la propiedad donde estaba emplazado el taller era suya. La señora con buena fe le decía, mira, le dijo a Ferrocarril, y de hecho la intimó de manera por carta documento y por telegrama en su momento, y después inició un juicio, pero lo intimó para que le compre la propiedad, no para que se la devuelva, porque que le generaría un contratiempo a la empresa. Pues dice, bueno, comprámela, yo te la vendo. Entonces el Ferrocarril revisó sus títulos y confirmó que él, de acuerdo a los informes entregados por el registro de la propiedad, había comprado esa propiedad. Entonces, pues nada, rechazó la intimación, lo que generó que la señora de apellido Parmigiani le haga un juicio al Ferrocarril Oeste, que se quedó tranquilo, confiando en sus títulos y en el desarrollo del juicio. Se probó que había una falla en la información brindada por el registro, y que la propiedad donde estaba entramado los talleres era de la señora Parmigiani. Terminó el juicio con una sentencia condenatoria a Ferrocarril Oeste, y Ferrocarril tuvo que comprar, que desinteresar a la señora. ¿Qué hizo Ferrocarril? Hizo un juicio a la provincia de Buenos Aires, porque por ese error terminó siendo perjudicado el ferrocarril. ¿Sí? En ese juicio fue condenado la provincia de Buenos Aires. Generó un informe erróneo de la propiedad que tenía intenciones de comprar el ferrocarril. Si se entiende, si el registro no hubiera cometido ese error, una vez que el escribano revisara los títulos de la propiedad, la cédula de catastro, se hubiera dado cuenta de que quien quería vender el terreno al Ferrocarril Oeste realmente no era el dueño. ¿Sí? Y ahí no hubo mala fe, en realidad había una herencia. Parmigiani era uno de los herederos que habían comprado al heredero de una persona, y la carga de datos generó esta confusión. ¿Sí? Fue una acción culposa, pero que generó responsabilidad por la cual el Estado tuvo que resolver. Y por último también tenemos la responsabilidad objetiva, ¿no? Estamos hablando de aquellas situaciones donde un bien genera por su sola condición un riesgo a las personas. En la década del 90 estalló un polvorín en la ciudad de Río Tercero de Córdoba, que provocó que hubo un incendio en un polvorín, en un arsenal militar, ¿sí? Que provocó que haya durante 3 días material bélico explotando, y por 3 días se generó una evacuación inmediata de toda la ciudad, porque estaba cayendo cualquier cosa del suelo y era peligrosa convivir ahí. Bueno, también los habitantes de la localidad fueron indemnizados, ¿no? Ahí, ¿cuál es la situación de la responsabilidad objetiva? Recuerden, ahí no debe probarse la adjudicación de la propiedad. Simplemente con adjudicar la titularidad de la cosa, el dueño o guardián de la cosa tiene que indemnizar al propietario. ¿Ok? Bueno. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Hasta acá? No. Bien.
también, bueno, a ver, estas cuestiones no son extrañas para ustedes ya la vieron en obligaciones, ¿no? Tampoco estas, los tipos de responsabilidad, la directa, cuando corresponde directamente a un hecho propio de la administración pública. Se ha querido ver como responsabilidad indirecta cuando el funcionario se equivocaba. Con Parmigiani, en el caso que veían del ferrocarril oeste, fue condenado a la administración por responsabilidad indirecta. Porque, ¿cuál era la interpretación? Que se equivocó el funcionario, no el órgano. ¿Sí? En realidad, el que se equivoca es el órgano. El funcionario es un representante del órgano, una persona que cumple algún tipo de función, pero el diseño generado para la administración pública indica que la administración pública es un órgano. Entonces no hay, la responsabilidad indirecta debería ser condenada si una persona, como fue el caso de Devoto, 1930, también un fallo muy viejo, si un empleado de la administración genera un evento dañoso. En Devoto, ¿qué pasaba? En Devoto incendiaron un campo, estaban confeccionando o construyendo las columnas no sé si de telégrafo, de tensión, alta tensión, esas que ven por el campo. Entonces, ahí la administración ponía una determinada cantidad de personas empleadas en la administración, dedicadas a las obras, que directamente pedían permiso y acampaban en los campos, hacían sus bases operativas en una pequeña porción de terreno. La cuestión que, y ahí tiraban sus casillas para dormir y seguir en los días subsiguientes cerca del lugar de campaña, ¿no? Cerca del lugar de la obra. La cuestión que, mientras estaban haciendo algún fueguito para calentarse o para hacer la comida, no sé, hubo un artefacto que generó un incendio y que terminó generando prácticamente la quema de todos los pastizales que se llevó puesta a una cosecha, ¿no? Entonces, ahí sí, en realidad, no es el órgano el que quiere provocar el daño o el causante del daño, es un empleado, ¿sí? Pero no podemos asignar que el funcionamiento, el mal funcionamiento del registro fue generado de manera indirecta por la administración. No, ahí hay una cuestión estructural donde la administración genera problemas del daño. ¿Sí? Bien, la evolución del tema de responsabilidad es un tema bastante particular. Por supuesto que cuando no había división de poderes, es inadmisible admitir responsabilidades estatales, ¿no? Más cuando el rey era dueño, era el que determinaba las reglas, las ejecutaba y que resolvía los conflictos. Empezó ya avanzada el sistema representativo y la división de poder, el sistema republicano empezó a haber responsabilidad del Estado por los actos de los funcionarios y por el funcionamiento del servicio público, ¿no? Esto que estamos hablando hace un ratito. Un ojito jurisprudencial, estos son meros datos nada más. Fíjense que ya en 1864 el gobierno ya está, o el Estado, mejor dicho, o la administración, mejor dicho, estaba metiendo la pata. Se generaron daños en la mercadería de la aduana y se condenó al gobierno nacional por las averías de estos daños. Porque la aduana debería haberlo cuidado bien hasta que sea entregado a su pueblo. Luego, en 66, contra el gobierno nacional, hay un cambio de criterio. ¿Por qué? Porque ahí se puso en vigencia la organización de justicia, ¿no? La ley 48 ya estaba dictada la ley 48, en donde en la atribución de competencia a los tribunales federales habían hecho un cambio. El Congreso hizo una interpretación constitucional. La Constitución dice claramente que los particulares, que los jueces, los tribunales
federales son parte en todas las causas donde el Estado federal sea parte. ¿Sí? Cuando reglamentan esta norma, cuando se reglamenta el órgano judicial, a partir de la ley, por la ley 48, se replica esta atribución de competencia, pero le agregan un par de palabritas que cambian de una manera radical la situación. ¿Qué dice la ley 48? Que tienen competencia los tribunales federales para entender en toda contienda donde el Estado Nacional sea parte actora. O sea, le agregaron eso, sea parte actora. ¿Por qué? Porque el Congreso, cuando debatió esta ley, entendió que si cuando los particulares demandaban a la administración, si los tribunales federales iban a tener competencia sobre esto, iban a estar como en una conducta revisora de la actuación de la administración. Y por lo pronto iba a haber una invasión de las zonas de la administración. Es decir, iba a haber una invasión del Poder Judicial por sobre el Poder Administrativo, por sobre el Poder Ejecutivo. Entonces se incluyó estos datos, donde el Estado Nacional sea parte actora, no como decía la Constitución, de donde sea parte. ¿Se entiende? Que tiene competencia sobre el Estado sobre parte actora, entonces sobre cualquier juicio en que el Estado sea parte, vas a atribuir competencia a todo tipo de juicio. Bueno, la ley 48 le cercenó y solamente era donde el Estado era parte actora. En el litio 3, Mendoza contra provincia de Mendoza hermano contra provincia de San Luis, también un daño que se generó en unas mercaderías de la firma Mendoza Hermanos, pero ahí se admitió la responsabilidad. ¿Por qué? Porque esta cuestión de una invasión de competencia solamente se aplicaba a los poderes federales, no a los poderes provinciales. Entonces a las provincias se las podía demandar por daño. ¿Sí? En 1930. ¿Qué pasa en 1933? Devoto, en este caso que le había contado hace un ratito que se generó en el centro de campo. Acá hubo un cambio en la ley de procedimientos administrativos. ¿Sí? ¿Qué pasaba con las situaciones en donde la administración generaba perjuicio a los particulares? No era que los particulares se quedaban tranquilos, sino que muchos de ellos reclamaban a la administración. Sabían que no iban a poder tener ningún juicio en particular, porque no iban a tener caso, iban a ser declarados incompetentes. Pero las reclamaciones se hacían igual. Administración, pagame el perjuicio que me generaste por un informe erróneo. Administración, pagame por la mercadería que me rompiste en mi estacionamiento en aduana. Y la administración muchas veces, porque está a cargo de personas que deben ser neutrales, admitían esa situación. Ahora, la pagaban como y cuando querían, porque no podían ejecutar esa sentencia. La cuestión que empezó a haber un cúmulo de reclamaciones también en el Poder Legislativo, pidiendo que se incluyan esos datos en la diagramación presupuestaria. Esto originó unas demandas, no, mejor dicho, un cúmulo de trabajo administrativo en el Poder Legislativo, también en el Poder Administrativo. Entonces, cuando se reforma, hay una reforma estructural a la ley de procedimiento administrativo, se estableció que la administración
iba a atender reclamaciones administrativas. Y también se otorgó competencia a los tribunales para entender en cuestiones sobre las cuales el Estado sea parte demandada también. Previa reclamación administrativa. Es decir, si quiero hacerle un juicio al Estado, primero tengo que presentarme a la administración y hacer una reclamación, es decir, iniciar las actuaciones administrativas para que me reconozcan ese daño, en sede administrativa. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, a partir de ahí, fue que se generó el devoto. El devoto ha realizado la actuación administrativa, le ha dicho a la administración, no, la verdad que no, fue una casualidad, no sé qué argumento habrá tenido la administración para decirle que no, y devoto le inició un juicio a la administración provincial. El ¿Eso hito es 6 comparable con el agotamiento de la vía administrativa? no es comparable, es Es- agotamiento de la vía administrativa. Para vos hacer un juicio al Estado tenés que agotar la vía administrativa y la agotás previa a reclamación administrativa. ¿Sí? Estamos bien la convotación. En los fallos de Ferrocarril Oeste contra Provincia de Buenos Aires y el Badel contra Provincia de Buenos Aires, son casos similares. En realidad ahí hay una cuestión técnica, ahí ya se empieza a condenar la administración, pero en el Ferrocarril Oeste la doctrina se quedó media calentita, por decirlo así, enojada. ¿Por qué? Porque se encuadró mal. Ahí se lo condenó de manera, responsabilidad de manera indirecta. Algunos cuantos años más, la provincia vuelve a meter la pata y ahí sí el caso es un caso determinante. ¿Eh? Ahí, claro, se lo condenó a la administración aplicando la falta de servicio y la teoría del órgano. Se condenó a la administración de manera directa. ¿Sí? Convengamos que para Ferrocarril Oeste y para Badel no tiene mayor importancia que la responsabilidad sea directa o indirecta, ¿no? Entiendo que a estas personas lo que les interesa es que la administración le pague, ¿no? Pero bueno, técnicamente está mucho más encuadrado el caso Badel, porque aplica la falta de servicio y la teoría del orden. No habla de la responsabilidad directa o indirecta. ¿Ok? Bien. ¿Dudas hasta aquí? Por mi parte, ninguna. Bien. Eso es más o menos parecido con lo que te dan viste que ahora Daños, se ve todo esto bastante bien. daños está distinto, ya no es obligaciones y daños, sino daños por un lado, obligaciones por otro, Es y en cierto. daños te hablan toda una bolilla sobre la responsabilidad del Estado. Exactamente. Exactamente. ¿Qué fue lo que pasa? Pasa que la cuestión de si ahora tenemos un régimen especial, ¿sí? Una ley de responsabilidad administrativa. Antes, que fue sancionada algún tiempito antes, unos meses antes de la unificación del Código Civil y Comercial. Antes de esa situación, antes de la sanción del régimen de la responsabilidad administrativa, nosotros basábamos nuestra clase, cuando tocábamos este tema, y lo llevábamos a una tesis final, ¿vieron? Cuando uno va cerrando las clases y los conceptos. Nosotros decíamos, ¿existe un régimen de responsabilidad administrativa? Sí, existe. Ese régimen no es un régimen normativo. Es un régimen, me acuerdo del término y todo,
pretoriano. ¿Saben lo que quiere decir régimen pretoriano? Creado por los jueces. Exactamente, por el pretor, ¿no? En el derecho romano el pretor era el juez. Entonces, cuando hablamos de régimen pretoriano es un régimen creado a partir de normas y principios generados a partir de casos judiciales. ¿Sí? Por supuesto, todo emitido por la Corte Suprema, porque se tiende a ser obligatorio para los tribunales inferiores, ¿no? Entonces decíamos que era un régimen pretoriano con normas derivadas del Código Civil, y hablamos del 1109, 1112, 1113, ¿sí? Con principios propios de la doctrina administrativa. La falta de servicio, la teoría del órgano, la improcedencia del sacrificio especial. ¿Sí? Con estos 3 artículos del Código Civil, que estaba dentro del capítulo de la responsabilidad, el 1109 decía: todo aquel que ejecuta un hecho por su culpa o negligencia y ocasiona un daño a otro está obligado a la reparación del perjuicio. Esta obligación está regida por las mismas disposiciones relativas al derecho civil. Bueno, entonces decimos, bueno, ¿y qué pasa si la administración pública genera un daño? Bueno, el 1109 dice: todo aquel que ejecuta un hecho, lo ejecutó, generó daño, lo tiene que indemnizar. El 1112 hablaba puntualmente de los hechos y ocasiones de los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, que por no cumplir, sino de una manera irregular, las obligaciones legales que le están impuestos, son comprendidas por la disposición de este título. Entonces decían: guarda, los funcionarios también puede ser traído a responder. ¿Sí? Y el 1113, la obligación del que ha causado un daño, a los que están bajo su dependencia o de su cosa, o de las cosas que tienen su propiedad, también está obligado. Y el párrafo siguiente, que hablaba de la teoría del riesgo. ¿Sí? Entonces, estos 3 artículos, más los casos judiciales que han interpretado estas normas y han tomado estos datos, la teoría del órgano, la doctrina de falta de servicio, la procedencia de legislación especial, generaron el régimen de la responsabilidad administrativa. Muy bien. ¿Qué pasa con la unificación del Código Civil Comercial? Ustedes saben que más allá de que hay una comisión de juristas que presentaron al Poder Ejecutivo este proyecto de unificación de los regímenes civil y comercial, y pasa cuando hay reformas integrales, no son reformas de laboratorio, sino que son reformas que vienen generadas a partir de las interpretaciones que de esas normas hicieron los jueces. Por supuesto que también la comisión de juristas se tomó un tiempo para hacer un capítulo sobre la responsabilidad administrativa. Parece ser que esto no cayó bien. ¿Sí? Y cuando el Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de unificación, cercenó directamente ese capítulo, ¿sí? El régimen de la responsabilidad administrativa. Y en paralelo envió un régimen de la responsabilidad del Estado Nacional. ¿Sí? Que fue sancionado antes de la norma. Bueno, la cuestión que tanto en el régimen, en el proyecto civil y comercial y en la ley, habla de que no hay, acá está supresión en el artículo 1, no hay disposiciones del Código Civil que se han aplicado al régimen de responsabilidad del Estado Nacional. Es decir, la ley no tomaría, la ley prohíbe de alguna manera a los jueces
aplicar normas del Código Civil. ¿Sí? Habla de que esta ley rige la responsabilidad del Estado por los daños que la actividad o la inactividad le produzca a los bienes o a los derechos de otras Perdón, personas. Gastón. Sí. Si no me equivoco, hay un artículo que expresamente lo prohíbe en el código. Ahora te digo. Exactamente, El lo hace artículo de la responsabilidad civil en la parte de daños prohíben cuando habla de responsabilidad. Está el primer artículo que se regirá por las disposiciones exactamente. De hecho, es Cuando congruente envía porque el es Poder derecho público Ejecutivo, que no se aplique el Código Civil y exactamente, convencional. exactamente, cuando envía el proyecto, hace una serie de modificaciones al proyecto elevado por la Comisión de Juristas, ¿sí? Eh, y, y bueno, cambia esos artículos, decía no, acá no vengan a buscar nada los jueces contenciosos administrativos para esto porque no se aplica. Esto es para los privados. Para los públicos está el régimen de responsabilidad del Estado-Nación, que generó una serie de rispideces, de interpretaciones. Una situación no sé si ustedes leen el título, esta es una norma que alcanza el Estado Nacional. ¿Qué pasa con los estados provinciales? Los estados provinciales fueron invitados a adherirse. Y si no se adhieren, de hecho al día de hoy hay solo 5 provincias que se adhirieron y hay otras tantas que emitieron su propio régimen de responsabilidad con algunos matices diferenciados. ¿Qué pasa si hay una norma que se diferencie, o alguna provincia que se diferencie de manera un poco más extensa, y vamos a suponer que niegue tener algún tipo de responsabilidad, ¿sí? O que la atenúe mucho, ¿sí? Un juez que interprete eso pueda decir, no, acá el Código Civil dice que todo daño que genera una persona tiene que ser resuelto. ¿Podría aplicar las normas si no hay ningún régimen de responsabilidad provincial? ¿Puede aplicar las normas del Código Civil? El Código Civil dice que no. ¿Sí? Otra pregunta, la responsabilidad entonces, ¿es algo delegado o no delegado de las provincias a la nación? Pareciera ser, Considero de a que ver, si te invitan a sumarte es porque no está delegado. sí, pero bueno, pero sin embargo habla de la responsabilidad en el Código Civil. Entonces hay una diferenciación si el daño lo genera un Es particular o un verdad. público. Son interrogantes, no están zanjadas estas cuestiones y va a ser zanjada cuando la casuística empiece a llegar a la, a la, a la corte, ¿sí? Donde empiecen a caer reglas. El fin de semana hubo una jornada de capacitación para los docentes de Derecho Público y realizada llevó adelante un miembro por un informante de la Corte y que explicitó en este tema que no hay casos en tratamiento para la Corte, ¿no? Pero nada, saben que todo esto es interrogante, una vez que lleguen van a estar pasando el trimestre de la interpretación judicial, ¿no? Bueno, el régimen de responsabilidad del Estado Nacional va siguiendo líneas de cuestiones, o sea, no es una norma que atenúe. Hay algunas cuestiones que pueden ser criticables, ¿eh?
Estas cuestiones, nada, véanlas ustedes, son las relaciones causales están descritas, identificadas, y hay una asignación de imputabilidades, ¿sí? Que es básicamente a quien provoca el daño, ¿no? Que en ese caso es la nación. En ningún caso va a reparar el lucro cesante, esto lo explicita directamente la norma. Esto sigue la línea de la expropiación. Vieron que para la expropiación el lucro cesante no se paga. ¿Sí? Habla de la excepcionabilidad de la actividad legítima, ¿sí? También, explicita también que no paga el lucro cesante. Habla que la indemnización va a abarcar el valor objetivo del bien y de las consecuencias directas e inmediatas de la actividad desplegada por la autoridad pública, sin que se tomen en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ni ganancias hipotéticas. Bien, hay un fallo, el fallo Jacarandá, donde el Estado Nacional pone, tiene ya unos años, por lo menos el caso se generó hace un montón de años, abre un concurso para ganar una licencia que habilitaba una frecuencia de radio. ¿Sí? Estamos hablando cuando radio había poco y no estaba desarrollado el canal de las emisoras FM, ¿no? FM había 2 o 3 por localidad y no, las radios nacionales tenían una fuerte, tenían mucho público. ¿Sí? Parece que el proceso deja prácticamente abierta un concurso, las personas que estaban involucradas y que habían ganado este concurso eran personas relacionadas con el proceso de reorganización nacional, década del 80, eran personas que todavía eran, en términos de factores políticos, una amenaza para la vida democrática, y el Estado tomó la decisión de no asignarle esa frecuencia. Les generaron un juicio por daño y perjuicio, y el fallo de Jacarandá es importante por la determinación del quantum, ¿no? Porque no iba a pagar lucro cesante, estaba asociado como al rescate. Hicieron una analogía, bueno, ¿qué pasa si pasa eso? Entonces dijeron, bueno, vamos a aplicar la teoría del rescate en los contratos administrativos. Acá no hay un contrato, pero dice, si puede hacerlo en la razón contractual, también la podrá hacerlo cuando está emitiendo actos administrativos. Entonces, vamos a indemnizar a partir digamos, del perjuicio generado. Perjuicio generado no había prácticamente ninguno, porque la radio no había empezado a funcionar, entonces perjuicio no podía llegar a haber tenido. Ahora, lo que requirieron Jacarandá es que le pague el Estado los gastos que había tenido en posicionarse con un eventual plan de negocio que iba a tener muchos años de explotación comercial de esa licencia. En el fallo Jacarandá se desprende que la administración debería haber pagado aquellos gastos en que Jacarandá había incurrido, no en el lucro cesante,
que estaba claro que no lo iba a pagar. Pero sí en la compra de inmuebles, la compra de materiales de radiofrecuencia, la compra de antenas y todas esas cuestiones. Acá, bueno, nada, estarán sujetos a interpretación a ver si estas esquemas vienen o no. Esto es algo criticable. El Estado no debe responder ni aún en forma subsidiaria, fíjese, ni aún en forma subsidiaria por los perjuicios ocasionados por los concesionarios y contratistas de servicios públicos. Bueno, vamos a suponer que venimos por la ruta, tomamos por alguna cuestión necesaria alguna banquina y nos pasa algo con eso. La banquina es mantenida por los concesionarios de la ruta. ¿Sí? ¿Qué pasa si ese daño sea reparable? ¿Se acuerdan del caso del auto que desapareció a la vera de la ruta? Era una ruta nacional, no era una ruta concesionada. No me acuerdo ahora el nombre de las personas, pero fue una familia que estuvieron 4 meses desaparecidos y siendo buscados, y había un montón de intrigas que se generaron en base a esa familia. Se me fue ahora el nombre. Omar. Pomar, exactamente. Y la verdad que los tipos se fueron a la banquina y se cayeron dentro de un lago. Ahí hay casos, yo no sé si la familia, los herederos de la familia Pomar o los deudos iniciaron un caso a la administración. Claramente el honor, porque a esa familia se la mancilló, empezaron a tejerse algunas hipótesis de que se habían ocultado por el corrimiento de deudores, porque el jefe de familia ahí no tenía trabajo y tenía algunas deudas. Entonces, bueno, la cuestión que un poco mancillaron su nombre y el Estado no pudo ni siquiera encontrarlo, ¿no? Se tomaron 4 meses para encontrarlo. Nada, en un lago paralelo a una ruta. Una locura. Pero bueno, ¿qué pasaría si eso nos pasa en la ruta 2 y la empresa concesionaria de la autovía se declara en quiebra? Ahí ese artículo dice que el Estado no va a responder ni a una forma subsidiaria. O sea, que no podría plantear ningún caso para la administración. En los plazos de prescripción también se ve que parece que medio corto, 3 años. Son concordantes con la nueva legislación de 3 años para la responsabilidad civil. Más o Sí, menos. Ese era el argumento que explicaban algunos sí. juristas en el ámbito civil. Que Pero se había aplicado lo acá está mismo y no la regla general de los hablando, 5 años del Código sí, Civil para lo demás. O 10. pero acá está hablando de la administración, y la administración tiene cambio de titularidad cada 4 años, ¿no? Hay nada, datos. Yo comparto que para mí es poco tiempo para hacer la administración. La cuestión, bueno, que estas cuestiones, eh, acá tienen una invitación a adherir a las provincias, ¿sí? Algunas se han adherido, otras han hecho algunas normas y otras no han hecho ni unas normas propias y otras no han hecho ni normas propias ni se han adherido. En el campus ustedes van a encontrar, además de este Power, van a encontrar, creo que está el fallo de Jayacarandá. El fallo de Jayacarandá, la doctrina es para determinar el quantum y algunos datos. Pero van a encontrar 2 artículos, los cuales uno está, un artículo aplaude este régimen de responsabilidad del Estado Nacional y otro es sumamente crítico, ¿sí? Planteando estas situaciones como las que le contaba, de que por ahí
la materia no está delegada, perdón, está delegada al Estado Nacional cuando habla de responsabilidad civil, de responsabilidad, y el Estado tendría que tener la determinación de legislar tanto para el Estado Nacional como para las provincias. ¿Sí? Como para que tengan las dos campanas, ¿no? Una posición crítica y una posición, si se quieren, proactiva. ¿Ok? Bueno, nada. Me pasé un poquito, les pido disculpas. ¿Alguna duda? No. No, creo que no. Creo que estamos preocupados por el examen, pero más que eso no. Ya estamos, ¿no? Ya estamos. Y yo estoy medio preocupado porque estaba confiado para el último y pasamos raspando, esperemos que pasarlo igual. Bueno. No Bueno, estamos tan confiados esta vuelta, pero bueno, vamos a intentarlo. ay, sí, por supuesto, ya estamos metidos. Bueno, amiguitos, terminamos el encuentro por hoy. Dale. Bueno, Mañana dale. no, ¿no? Mañana en principio no, salvo que quieran ver Bien. algún temita, Perfecto. creo que Yo tienen que tengo una estudiar. única duda que no me la pude sacar el otro día con la titular. Respecto a lo que es procedimiento contencioso administrativo, ¿qué hay que estudiar de la legislación de provincia, del Código Contencioso Administrativo? Porque no se Mirá, dio todavía vos ese tema. tenés, eso seguramente lo va a hablar Porque lo que es procedimiento ya sé que es en el área de lo que es el procedimiento administrativo dentro de la administración, del agotamiento de la vía administrativa, de bueno, los tipos de claro, vos recursos. ponele, Eso quedó claro. vamos a suponer, Devoto, le queman un campo, le dice Devoto a la administración, le dice, loco, me tenés que pagar el campo que me quemaste. Y la administración te dice, no, qué sé yo, fueron mis empleados. Andaba, seguía a Juan Pirul y Juan Sultano, que fueron los que te quemaron el campo. Además eran de noche, no estaban trabajando. Entonces, Devoto dice, ¿y ahora qué hago? Ahora le hago juicio a la administración. Yo le pedí, hice la reclamación y le hago juicio. Cuando le haces juicio, estás hablando de régimen contencioso. ¿Sí? Sí, Y sí, eso es clarísimo. hay una ley contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires. De la nación no. Se sigue por las normas del Código Civil del Código Procesal Civil y Comercial. De la nación, por supuesto. Bien, entonces te vendría que conseguir un código procedimiento contencioso No, administrativo y de ahí. se hace foco en la ley 12.008, que es el código, no es código porque la Constitución Provincial no nomina como código el Código de Procedimiento Administrativo. En ley Claro, contencioso claro, no lo. administrativa se conoce como Código de Procedimiento Contencioso Administrativo. Del proceso contencioso administrativo. O sea, la Procedimiento ley 11.008, administrativo sí, es cuando vos estás ante la FIP, ante la municipalidad, pero no estás en un juicio. Cuando es proceso contencioso administrativo, ahí ya estás en un juicio. sí, sí. ¿Ok? Bueno, si Sí, 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 tienen algún... eso. Sí, Te, los te escucho. decía que eso sí me quedó claro, pero yo quería saber bien para estudiarlo en profundidad, porque como veo los manuales y lo diferencian, pero como que me quedó, por decirte, más vacío, con más huecos, lo que es procedimiento contencioso administrativo que el procedimiento administrativo en sí. Ese quedó claro, explicó los recursos, dio toda una explicación, pero bueno, como el contencioso me pareció importante, porque es la elevación después de todo el proceso, después de extinguir, digamos, de agotar la vía administrativa, cómo sigue. Y bueno, quería saber para profundizar, porque por ahí se toma algo respecto a eso y quería Sí, tenerlo bien. ahí está. Tenés que ver la ley. Hablen con Adriana, pregúntenle cuáles son los datos trascendentes de la ley, porque es una ley muy... O sea, históricamente lo que nosotros les exigimos es que ustedes sepan las características particulares que tienen que ver con el derecho administrativo. No nos enroscamos tanto en la producción de la prueba, porque son similares a la producción de la prueba civil, nada más que en un juicio contencioso administrativo y está normatizado.
¿sí? Pero hay determinados hitos que uno dice, esto tema hay que saberlo. Pregúntenle el jueves a Adriana. Bueno, respecto a eso, a mí me surgió la duda con este tema. Yo leyendo el texto, en un momento dice que en el procedimiento administrativo, el ámbito administrativo se incorpora mucho de lo que es el ámbito civil. Y me generó dudas porque como es derecho público, lo asimila mucho en el ámbito del derecho civil, en lo que es el procedimiento y en lo que es el litigio respecto a la persona. Por ejemplo, con una empresa que, porque, vamos a poner un ejemplo, vos tenés una empresa que presta servicios públicos, por ejemplo, el otro día lo pensaba con eso, y esa empresa es un particular, digamos, no es el Estado, pero el Estado le concesiona determinado servicio que es del Estado, que Sí, corresponde al Estado. también En ese caso, ¿el fuero hay cuál ámbito sería? para Esa era la duda que tenía. Sí, hay ámbito para que haya caso en esas situaciones. Pero yo quiero que ustedes lo vean con Adriana, que entiendo que va a ser el tema del próximo encuentro que ustedes van a tener con ella. Y nada, y si hay alguna duda, el lunes que viene las vemos. Bueno, genial. Si ya no lo ¿Ok? robamos tiempo, ya estamos para... Sí, genial. Pero pregúntenle sin problema a Adriana, ¿cuáles son las normas que tenemos que saber de toda esta ley que es muy extensa? Háganle esa consulta. Genial. Perfecto. ¿Sí? Bueno, Gracias, chicos, Gastón. Bueno, buena muchas semana. gracias. Abro el chat para ver. Sí, no tenemos. Chao, Bueno, hasta luego. un saludo a todos. Chau, chau. Chao, hasta luego. Chau, chau.